Señor, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos para aprender de tu palabra, para que tú pues puedas mostrarnos a través de tu palabra pues guía, enseñanza, exhortación, que nos llenes de vida, Señor, y que aprendamos a pues a ser más, un poquito más como tú, Señor, a ver lo que tú has hecho por nosotros y también aplicarlo en nuestra vida diaria y que no solamente sean palabras bonitas o agradables, sino que sean mensajes profundos que lleguen a nuestro corazón y que transformes nuestra vida. Te pido que pongas las palabras adecuadas a mi boca para que pueda transmitir el mensaje que tú así quieres. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos entonces a empezar con el estudio que se llama Aprendiendo a Perdonar. Estamos viendo el libro de Mateo y vamos a ver el capítulo 18, versículos 21 al 35. Mateo 18, 21, 35. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Otra vez. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Y justamente pues habla este pasaje sobre la cuestión del perdón, sobre la parte del perdonar. La realidad es que el perdonar no es algo natural del ser humano, no es algo natural como personas. Siempre hay arrastrando pues aunque pretendamos como perdonar con nuestras propias fuerzas, pues siempre hay alguna incomodidad, un resentimiento, algo que pues sigue ahí teniendo como esta sensación. Sin embargo, como cristianos deberíamos de seguir esta característica del perdón, aprendiéndola principalmente de Dios, porque Él es el que principalmente nos ha perdonado a nosotros. Y ahorita vamos a ver a detalle como este pasaje. Pero si Dios ya nos ha perdonado a nosotros, lo que haría merecer la muerte de nuestra muerte, porque nosotros no podemos perdonar las ofensas de los demás, ¿no? Y más de los hermanos en Cristo. Vamos a leer Lucas capítulo 23, versículo 34. ¿Lo puedes leer, Dionisio, por favor? Lucas, ¿qué, perdón? 23, 23, versículo 34. 34. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repitieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Sí, repartieron sus vestidos, ¿no? Repartieron. Aquí vemos como Jesús mismo, habiendo sufrido una tortura en la cruz, el que cargara esta cruz, el que recibió los azotes, el que estuvo ahí
humillado porque la gente lo señalaba, lo acusaba, lo escupían. O sea, era toda una situación cruel la que estaba viviendo, y aún así Jesús dice, perdónalos, ¿no? Perdona a toda la humanidad porque no saben lo que hacen, y es una muestra y una característica de lo que es el perdón, mostrada literalmente, mostrada muy, muy claramente por Jesús en este caso, ¿no? Vamos a leer también Hechos capítulo 7, versículo 60. ¿Lo quieres leer, Cari, por favor? 7:60. Sí, Hechos 7:60. Pues, Okay. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. exacto, aquí vemos en este pasaje cómo Esteban, que es el primer mártir, vemos cómo él estaba siendo apedreado, estaba siendo acusado, y la reacción de Esteban, en vez de enojarse, odiar a sus acusadores, a sus asesinos, él lo que hace es igual lo mismo que aprendió de Jesucristo, ¿no? Les dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, o sea, perdónalos, no les tomes. No saben lo que están haciendo. Básicamente le está brindando el perdón a través de estas palabras. Entonces vemos muchos ejemplos en la Biblia, pues este tipo de actos o de formas en cómo se muestra el perdón. Uno es lo que acabamos de leer, que se los compartí, que justamente lo leí en esta semana, que es Génesis 50, versículo 19 al 21. Y justamente es sobre José, ¿no? Del 19 Del 19 al 21. al 21. ¿Lo puedes leer? Correcto. Y les respondió José, no temáis. ¿Acaso yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que veamos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Exactamente. Como les contaba antes de empezar este estudio, la historia de José, que fue básicamente sus hermanos lo vendieron a unos comerciantes que lo llevaron después a Egipto, y básicamente siendo muy joven, pues perdió todo contacto con su familia, y pues vivió una serie de situaciones de injusticia, cosas que podrían haber hecho guardar rencor hacia sus hermanos, ¿no? Por haber hecho todo por haberlo vendido. Sin embargo, lo que vemos de la actitud de José es que él dice, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? O sea, diciendo, pues yo no soy quien para andarlos juzgando, para no, para andarlos condenando, y al contrario, o sea, él dice, yo voy a sustentarlos, yo voy a cuidar de ustedes, ¿no? Yo voy a estar al pendiente de ustedes. Vemos básicamente reflejado el amor de José hacia sus hermanos, pero todo esto pues porque Dios así lo puso en su corazón. Y aparte porque Dios siempre lo guardó dentro de toda esta situación que fue terrible para su vida. Entonces vemos esta historia. También vemos otra historia con la vida de David. Vamos a leer 1 Samuel capítulo 24, versículo 9 y 12. 1 Samuel capítulo 24, versículo 6 y 12. 6, no 9 y 2. 6 y 12, perdón, si lo dije. 6 y 12. 24:6. Sí.
Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. De una vez puedes leer el 12, Cari, por favor. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngame a Jehová, de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Exactamente. David fue perseguido por mucho tiempo por parte del rey Saúl, y hubo varias ocasiones, las que recuerdo son dos, no sé si hubo más, pero hubo ocasiones en las que tuvo David oportunidad de asesinar a Saúl, de matarlo para que lo dejara de perseguir, para que lo dejara de... Sí, porque Saúl quería su vida, no quería felicitarlo ni nada, sino quería matarlo. Y en estas oportunidades que tuvo David, en vez de de vengarse o de guardar rencor sobre su perseguidor, lo que hace es simplemente pues perdonarlo también porque él sabía que pues quien hace justicia es Dios y no nosotros como hombres, que podemos estar muy sesgados por nuestra propia naturaleza, por nuestras pasiones, por nuestras emociones, por nuestra naturaleza pecaminosa, ¿no? Entonces vemos aquí como también David pues muestra esta característica de perdonar a su perseguidor y de perdonarle literalmente la vida en este caso. Entonces podemos decir que perdonar es un reflejo del carácter de Dios, primeramente, y también una persona que perdona expresa en términos reales el amor de Dios. Es básicamente el reflejo de lo que hace Dios, de lo que hace Dios en nuestra vida. Solo un creyente, y es algo importante, bienvenidos, solamente los creyentes podemos realizar esto. Actualmente se difunde mucha información de que de valores, principios, pero la realidad es que es complicado si no es con ayuda de Dios. Dios es el que nos da la posibilidad de en verdad perdonar y de perdonar de todo corazón, cosa que de hecho como cristianos nos puede parecer algo complicado, no teniendo a Cristo, no conociendo a Dios, no conociendo el verdadero amor de Dios, el recibir el perdón de Dios, pues no vamos en verdad una persona que no conoce a Dios no va a perdonar como Dios lo ha hecho con cada uno de nosotros. Entonces podemos decir que solamente un creyente lo puede hacer, pues un incrédulo no tendría el poder, aunque tuviera la intención, aunque tuviera la buena intención de querer perdonar, no va a poder porque no tiene ese poder que solamente viene de Dios para poder perdonar. Y la realidad es que ¿quién no necesita ser perdonado por Dios? Todos necesitamos el perdón de Dios, todos necesitamos el que seamos perdonados por Dios por nuestras múltiples faltas hacia Él, por los pecados en los que podemos estar viviendo. Y la mayoría de las veces solamente vivimos como niños egoístas, desobedientes, débiles, ignorantes. Y la realidad es que Dios quiere que nosotros aprendamos a perdonar. Vamos a ver Mateo, el libro de Mateo, pero el capítulo 6, versículo 14 y 15. Mateo 6. 14 y 15. Sí, por favor. Porque si perdonáis a los hombres de sus ofensas, os perdonará también a vosotros, vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y es básicamente la historia que acabamos de ver hace un momento, empezando el pasaje que estamos viendo en Mateo 18, del 21 al 35. De eso trata esta historia del perdón, ¿no?
de que Dios nos perdona primeramente y Dios quiere que nosotros perdonemos. Dios quiere que perdonemos porque es lo que Él hace. Él nos ha dado vida estando primeramente muertos en nuestro pecado, en nuestros pecados, y Él nos da la vida y nos da también pues todo, o sea, básicamente nos está dando todo. Por lo tanto, también quiere que nosotros seamos o sigamos sus mandamientos, sus enseñanzas, la forma en la que Él nos está pidiendo que nos desenvolvamos, no solamente como mandamientos, sino que lo hagamos de todo corazón, como lo dice en los versículos finales de este pasaje que estamos viendo. El perdonar es la clave al amor y la unidad, y mostramos a Cristo al usar la palabra de perdonar, ¿no? Al perdonar también podemos mostrar lo que es seguir a Cristo, lo que es ser un cristiano. Vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 32. ¿Lo puedes leer, Miriam, por favor? Ahí, y puedes tomar el micrófono. Gracias. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. A mí me gusta este versículo, justo la parte final que dice, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Es una consecuencia, y es una consecuencia de que nosotros debemos siempre estar viendo a Jesús, a Cristo. ¿Qué es lo que hizo Cristo por nosotros? ¿Qué es lo que hizo Dios a través de Cristo? Pues justamente nos perdonó a nosotros. Por lo tanto, deberíamos también de tener como consecuencia este perdón, como gratitud, como muestra de que Dios y que Cristo es el que gobierna nuestra vida, el que está guiando nuestro andar, y es el que en verdad nos permite pues tener un perdón genuino, un perdón que no solamente sea de dientes para afuera, como dicen. Vamos a leer Colosenses capítulo 3, versículo 13. ¿Lo puedes leer, Armando, por favor? Colosenses 3, 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, de aquí ya vemos varios versículos, ¿no? Tanto ejemplos, historias de cómo personajes de la Biblia, cómo perdonaron aún habiendo recibido persecución, maltrato, ofensa. Aún de todo eso, vemos también otros versículos en donde nos enseña, donde nos está exhortando, nos están diciendo claramente que podamos perdonar. Hay una realidad, una necesidad real sobre el perdón hacia otros que nos han ofendido. Y hay dos partes que de hecho lo vamos a ver en el estudio más aparte, que es importante la disciplina, el disciplinar, pero también es importante la cuestión del perdonar. Entonces, aquí en el pasaje, salud, el pasaje que estamos viendo, vemos esta enseñanza, básicamente eso, el principio de perdonar, que es importante perdonar, pero también hay una parte de disciplina o de lo que hace Dios al disciplinarnos. Vamos a ver entonces ya analizando el pasaje, Mateo 18, versículo 21. Vamos a empezar a desglosar los versículos que estamos viendo el día de hoy. 18. Mateo 18, el versículo 21, que podríamos ver lo que es la pregunta. Así empieza este estudio, ¿no? Este pasaje, con la pregunta. ¿Puedes leer, Dionisio, por favor? Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Sí, es pregunta, ¿no? ¿Hasta cuántas? ¿Hasta 7? Sí. Le pregunta Pablo, Pedro le está preguntando a Jesús, ¿cuántas veces tenemos que perdonar a aquellos que nos ofenden? ¿Cuántas veces, no? Es algo complicado de pensar siquiera, ¿no? A veces decimos, es que ya dijo cosas contra mí, o
o me hizo algo, o me traicionó, o muchas cosas que pueden a lo mejor hacerte u ofenderte, ¿no? Y pregunta a Pedro, ¿cuántas veces que tengo que perdonar? Y él dice, hasta 7, o sea, preguntando un número. Ante lo que Jesús declaraba con respecto a la disciplina, que es algo que está en los versículos pasados, que ese es otro tema que vamos a, yo creo, retomar la siguiente semana. Pero bueno, ante esta pregunta sobre la parte de la disciplina, de cómo es cuestión de abordar algún asunto, Pedro no puede contenerse en preguntar en cuanto a la parte del perdón. Y pregunta genuinamente Pedro, ¿no? 7 veces son las que tengo que perdonar. Y podríamos nosotros preguntarnos, ¿acaso hay un límite para perdonar? ¿O cuántas es las veces que podríamos decir que se tiene que perdonar a algo o a alguien, ¿no? En el caso de los judíos vemos un ejemplo en el libro de Amós, en donde mencionan 3 veces como un límite, ¿no? Vamos a ver el libro de Amós, capítulo 1. Amós, capítulo 1, versículo 3. ¿Lo puedes leer, Miriam? Y vas a leer también los otros, perdón. ¿Perdón? Y vas a leer otros Sí. que te diga, pero adelante. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. También puedes leer el 6. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Y puedes leer el 9 también. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Tiro y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. Entonces aquí vemos un ejemplo de 3 veces, ¿no? De cómo las 3 veces pecó, pero por el cuarto no va a revocar el castigo, ¿no? No va a haber perdón, por decirlo de alguna otra forma. Pero pues Pedro lo que hace es que él pregunta, bueno, 7, o sea, 7 es buen número, 7 veces que me pueda fallar, a la 8ª vez ya le digo, ya mejor ya no. O sea, nada más contar las 7 veces que te ofendió, te hizo una mala cara o te mintió o cualquier tipo de ofensa que tú puedas pensar, ¿no? Algunos intencionales, algunos no intencionales, porque pues también es la ofensa, no importa si estaba esa persona consciente de lo que estaba haciendo, a veces sí es intencional, a veces no es intencional, pero pregunta a Pedro, ¿no? ¿Cuántas veces? 7 es un buen número, 7 sería algo justo, pensando esto también como algo generoso, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que nos muestra la respuesta de Jesús, qué es lo que dice Jesús al respecto. ¿Puedes leer el versículo 22, Armando, por favor, el del capítulo 18 de Mateo? Sí. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Exactamente. Entonces no es una cuestión de pensar y hacer el cálculo, ¿no? A ver cuántas son 70 veces 7, ¿no? Para ver, y ya la que sigue ya no voy a perdonar. Sino es una expresión como muestra de que para Dios no hay límite del perdón. Dios nos ha perdonado bastante a través de nuestra vida. Pecamos constantemente, pecamos todos los días y de muchas formas, como les digo, unos digámoslo intencionadamente y otras que pues lo haces porque así las circunstancias también te llevaron, aunque también es intencionado, pero de todos modos pecas contra Dios. Y Dios te perdona, y Dios nos perdona a cada uno de nosotros, y ese es el punto de la respuesta de Jesús, que para Dios no hay un límite. En cambio, en la parte de la ley, pues sí había una cuenta, ¿no? En la cuenta de pues cuántas veces el perdonar, como lo que vimos en Amós. Sin embargo, pues la gracia de Dios nos muestra que no hay un límite, y no hay un conteo como tal de cuántas veces hay que perdonar, ¿no? No es para que hagan aquí la cuenta de a ver cuántos son 70 veces 7,
490. Entonces pues no, a las 491 pues no es, ¿no? O sea, el punto es que perdonemos así como Dios nos está perdonando. Vamos a leer Malaquías capítulo 3, versículo 6. Malaquías 3, Sí, gracias. 6. Sí, Porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. sí, y vemos cómo Dios constantemente, a través de la Biblia, vemos cómo perdona a la humanidad, perdona a Adán y Eva, Él les permite y tiene misericordia sobre nosotros como humanidad, y constantemente pues va permitiendo y va perdonando al que acepta ese perdón, ¿no? Al que está dispuesto a creer en esto, a que Jesús ya pagó por esos pecados y que ya podemos ser perdonados gracias a Cristo. Entonces no hay límite para Dios y tampoco tendría que haber un límite para todo cristiano. Con la gracia de Dios aprendemos que debemos de regresar que debemos de regresar el bien por cada mal que pueda haber de una forma sin límite, que no haya una limitación de, en esta ocasión ya no. Y yo sé que esto que estamos diciendo, pues dices, ¿cómo no? Pero es que ya me la hizo como otra vez y cuesta trabajo el pensar, y más cuando hay alguien que te haya lastimado de una forma constante y dura, ¿no? Pero es lo que nos está mostrando Dios. Vamos a leer Romanos capítulo 12, versículo 17 y 21. Romanos capítulo 12, versículo 17. Vamos a empezar por ese. Puedes leerlo, Dionisio. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Exacto. Y vamos a ver también el versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Perfecto. Exactamente, ¿no? O sea, aquí ya nos está mostrando muy puntualmente, ¿no? El no paguéis a nadie mal por mal y tampoco pues que sea vencido de lo malo, sino hay que vencer el mal con el bien, ¿no? Es algo que sí va en contra toda lógica humana. Y esto también es, aunque sea de forma diaria, no es solamente cada vez que me acuerdo, ¿no? Sino es de forma diaria. Vamos a leer Lucas capítulo 17, versículo 4. ¿Puedes leerlo, Miriam, por favor? Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Entonces aquí ya es una forma diaria, una forma constante, porque es lo que hace Dios con nosotros. Dios nos da todos los días, cada vez que fallamos, cada vez que pecamos, pues Él nos da el perdón, ¿no? Él nos da el perdón, Él no se cansa de su gracia, no se cansa de su misericordia, y nosotros pues es aceptar eso también, que Él deposite en nuestro corazón también esas mismas características de poder perdonar. Y esto también que sea para la gloria de Dios, que eso sea una marca que pueda ser inconfundible y una marca que vaya en contra de lo que se promueve en este mundo, de que justamente tú tienes a Jesucristo en tu corazón. Eso es, el que puedas perdonar es una característica que puede generar un impacto en este mundo en el que pues es difícil que uno perdone de forma de corazón y que solamente Dios puede mostrarlo. Hay algunas películas que hemos visto al respecto y que van así que dices, es ilógico, ¿no? Esto está malo, está raro, hay algo raro ahí en este asunto, ¿no? Entonces vamos a ver, por último, la otra parte de lo que responde Jesús
con esta ilustración que va dando, que es un ejemplo. Vamos a leer Mateo capítulo 18, versículo 23 al 35. ¿Puedes leerlo, Armando, por favor? 33. 23 al 35. Mateo 18, 23. ¿Puedes tomar el micrófono, por favor? ¿Para qué? Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue, le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole, su señor le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces vamos a ver esta historia que, bueno, lo que está mostrando Jesús es una enseñanza a través de esto que está diciéndole a sus discípulos, y es lo que está haciendo Jesús, es una ilustración del reino de los cielos donde solo los creyentes son incluidos, y por lo mismo habla de un creyente perdonando a otro creyente, ¿no? Vamos a identificar el rey, ¿no? Ilustra a un rey con el carácter de Dios, que podríamos mencionar que este rey es como Dios, y sus súbditos, que en este caso serían los creyentes, quienes pues, como lo hizo Jesucristo, pues los compró con sangre en la cruz. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice esta historia. Primero, que uno de sus súbditos más prominentes, le debía una cantidad considerable de dinero. Y esto está en el versículo 23 y 24. Lo voy a leer rápidamente. Dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer las cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Una cantidad bastante alta que pues no, bueno, a nuestra conversión pues es complicado de considerar, pero pues, para tener una referencia podremos pensar más o menos cuánto era la cantidad. Era una cantidad muy grande. Por ejemplo, Roma recaudaba de impuestos en un año lo que eran 900 talentos. O sea, eran 900 talentos. Y en este caso, lo que recaudaba por esa zona en esa época, pues eran 900 talentos, y le estaba debiendo mucho más que esta cantidad, ¿no? Más de lo de un año de recaudación de impuestos. Esto representa, pues, básicamente una cuenta que no se puede pagar. O sea, es imposible de que puedas pagar algo que es, o sea, es mucho dinero, ¿no? Y esto también es una muestra de lo impagable que son nuestros pecados ante Dios, ¿no? Nosotros podemos pensar que pues por hacer cosas buenas, hacer cosas moralmente buenas, o por cosas que nosotros consideramos buenas, pensamos que podemos pagar por esos pecados, ¿no? Que se equilibra la balanza, ¿no? Decimos, si yo hago una cosa buena, bueno, las cosas malas que hago, pues ya está compensado, ¿no? No hay ese tipo de cambio. Y ahí no hay ese tipo de cambio. Y no podríamos pagarlo, no podríamos pagar porque nuestra falta y nuestra deuda es grande, es bastante grande como la deuda que tenía este siervo. Vamos a leer Job, capítulo 9, versículo 2.
¿Quién tiene? ¿Puedes leerlo, Karina, por favor? Gracias. Job, capítulo 9. Ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo nosotros podemos justificarnos con Dios, con las cosas que hacemos, cuando la realidad es que o sea, es nada lo que podemos hacer para poder justificarnos con Dios, ¿no? Como dice otro versículo, son trapos de inmundicia nuestras, o sea, las cosas que nosotros hacemos son como trapos de inmundicia, o sea, todo lo bueno que podamos tener es nada comparado con lo que Dios hace con nosotros, que Él sí es el que nos da un perdón, que es el que nos da gracia, nos da vida, muchas otras cosas. Vamos a leer también Esdras, capítulo 9, versículo 6. Esdras, capítulo 9, versículo 6. ¿Lo puedes leer, Dionisio, por favor? Sí, un momentito. Esdras, ¿sí? Sí, Capítulo 9, versículo 6. 6. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy por levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras inequidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Aquí vemos como aquí sí lo reconoce, ¿no? De que sí, o sea, los faltas, los delitos, el ir en contra de Dios, pues es algo que como humanidad hemos hecho. Y nosotros lo hicimos cuando estábamos fuera de Cristo. Todo el tiempo estábamos llenos de pecado, ¿no? Y aún como cristianos podemos pecar y tener claro y consciente de que ese pecado pues solamente Dios lo ha perdonado. Y es esta historia que estamos viendo. Nosotros tenemos una deuda ante Dios, pero Dios la perdona. Una deuda que nosotros no podríamos pagar nunca. En este caso, como vemos la historia, es una deuda que todavía tenía este siervo y jamás podría pagarla, pero sería aparte confiscado de todas maneras, como lo dice en el versículo 25. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. O sea, ya estaba perdido, ya era un caso donde ya no había vuelta para atrás, ¿no? En este caso no era el día de juicio, sino el día de enfrentar estas faltas y era un día también de salvación. ¿Por qué? Porque vemos la actitud de este rey. Primero vemos la actitud del siervo, ¿no? que es la representación del pecador, quien sin excusa suplica a Dios por un perdón divino. Vamos a ver lo que dice el versículo 26. Dice, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Vemos la palabra clave aquí, se suplicó, se postró, dijo, perdóname, ¿no? O sea, y aparte dijo, bueno, te lo voy a pagar, pero perdóname, o sea, ya le estaba suplicando. Vamos a leer Lucas capítulo 18, versículo 13. ¿Lo puedes leer, Miriam, por favor? Lucas capítulo 18, versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Entonces aquí pues es una muestra, ¿no? de la deuda que nosotros tenemos, así como este siervo, y de suplicarle a Dios pues que Él nos perdone, que Él nos pueda dar vida, ¿no? Ya habiendo perdido absolutamente todo. En este caso de esta historia, todavía este siervo pensaba que podía algún día pagar esta cantidad impagable y aparte promete una restitución. Pero lo hace como si en verdad pudiera, o sea, y la realidad es que era poco probable si no lo había hecho. Dios sabe la realidad y ante un arrepentimiento genuino extendió de su misericordia, como lo dice el versículo 27.
El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. O sea, dijo, te perdono. Pero ¿qué es lo que sucede después? Después Jesús relata que es increíble, pues este siervo no perdonó a su hermano, como lo dice el versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Le debía una deuda mucho menor de lo que él debía, y aún así, aunque fuera menor, y aunque hubiera recibido el perdón de este rey, pues su actitud no es de misericordia, ¿no? Es una actitud donde dijo, no te perdono. Y es increíble ver cómo esto es lo que sucede, y la realidad es que es algo que hacemos todo el tiempo. Hacemos lo mismo. Se nos olvida lo que Dios ya hizo por nosotros y nosotros no perdonamos a los que nos deben, ¿no? O a los que nos pueden cometer alguna ofensa hacia nosotros. Nosotros hacemos también eso constantemente, aún increíble que parezca. Hacemos tanto tú como yo. Este siervo perdonado, salió a buscar inmediatamente al que le debía a él una suma mucho más pequeña, y el otro siervo representa a otro creyente que ha cometido también falta contra el primero y le pide perdón, como vemos en el versículo 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. La misma forma en la que pidió perdón el primero es la misma forma en la que el segundo creyente, o en este caso siervo, está haciendo. Sin embargo, lejos de tener gratitud, el primer siervo que había sido perdonado, por haber sido pues perdonado una deuda muy alta, la actitud fue severa, arrogante e inmisericordia, ¿no? O sin misericordia. Vamos a ver lo que dice el versículo 30. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿Cuántas veces nosotros tratamos así a nuestros hermanos en Cristo? Que no perdonamos. Otros cristianos, al ver tan increíble escena de poco amor al prójimo, se entristecen y lo cuentan a Dios mismo, que es el ejemplo de estos siervos, ¿no? En el versículo 31, que dice, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Y vemos cuál es la consecuencia, la reacción del rey. La reacción del rey no se deja esperar contra este siervo malvado, ¿no? Vamos a ver lo que nos dice el versículo 32. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. O sea, él ya le dijo claramente, ¿no? Yo te perdoné a ti, yo te perdoné. Y en el versículo 33, de una vez lo leo, dice, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¿Cómo se nos olvida constantemente que Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados? Vamos a leer Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6. ¿Lo puedes leer, Armando, por favor? ¿Hebreos? Ajá, Hebreos 12. Versículos 5 y 6. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces vemos cómo esta disciplina al hermano que no perdona viene por parte de Dios, como este rey, ¿no? Este rey pues tuvo una respuesta de cómo pues primero evidenciando la falta que estaba cometiendo este siervo, de que no había sido misericordioso como habían sido con él, y por lo tanto viene la disciplina por parte de Dios mismo. Vamos a ver también Santiago, capítulo 2, versículo 13. ¿Puedes leerlo, Karina, por favor?
de intereses. Imagínate. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces vemos cómo vemos a este rey teniendo misericordia y vemos a este siervo, que es la representación de un creyente, no teniendo esta misericordia. También debemos ver que este pasaje no está diciendo que pierde la salvación, sino que Dios lo disciplina. Vemos en el versículo 33 y 34, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Entonces esta enseñanza, todo este mensaje que nos está dando, pues podemos ver algo que podemos nosotros hoy tomar como esa enseñanza principal, ¿no? Una marca inequívoca del cristiano es su espíritu perdonador. Y si nosotros no lo estamos haciendo, pues entonces tenemos que ir y recordar y leer estos pasajes y ver y no cometer la misma falta que de este siervo malvado que no fue misericordioso. Y también recordar lo que nosotros hemos sido perdonados, ¿no? Todos los pecados que tenemos, todos los pecados que hemos hecho, de lo que nos ha salvado Dios, de lo que ha transformado nuestra vida, y tenerlo siempre presente para que nosotros pues no lo olvidemos, que somos unos terribles pecadores y no hemos sido perdonados, y así Dios quiere que perdonemos a los que nos ofenden o a los que nos puedan llegar a fallar o lastimar o traicionar, cualquier forma, ¿no?, de que alguien peque contra ti. Y cuando no perdonan, están viviendo contrario a una vida cristiana. Vamos a ver lo que nos dice Mateo, capítulo 5, versículo 7. ¿Lo puedes leer, Dionisio, por favor? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Y vamos a leer también Mateo, capítulo 6, versículo 12. ¿Lo puedes leer, Miriam, por favor? Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El perdón debe ser de todo corazón, y esto solo se puede hacer con el poder de Dios. La pregunta aquí con la que cerramos este estudio es si tienes tú ese poder. Solo con ese poder podemos sacar el rencor y la amargura de todas las heridas que posiblemente tengas a través de todas esas veces que has sido ofendido, lastimado. Y yo te invito a ti que si tú quieres en verdad sentir este perdón, quieres tener el poder de decir quiero perdonar y que eso, y ser libre de esos sentimientos que te están atando, pues Dios tiene la respuesta. Dios quiere que tú vivas una vida con gozo, con paz, con paciencia, con benignidad, bondad, con amor. Él quiere que tú tengas una vida también de perdón, porque somos perdonados nosotros primeramente, y que podamos perdonar también a nuestros hermanos. Y es más, no nada más perdonar, es una característica y una de las formas en las que Dios se muestra, ¿no? El amor hacia todos, el amor aún a aquellos que te puedan estar persiguiendo, aún a aquellos que te puedan estar lastimando, ofendiendo o pues que te rechacen. Es lo que nos dice la palabra de Dios, es lo que nos dice la Biblia. Así que pues yo solamente quiero cerrar con una oración para ti que tú no has recibido a Cristo aún y que quieres tener esta paz en tu corazón y que puedas tener este perdón
que sea genuino, que sea duradero, que no solamente sea de un momento y que otra vez recuerdes las fallas y las faltas que te han hecho, sino que en verdad puedas soltarlo. Así que te invito a que hagas esta oración en el silencio de tu corazón, ahí donde te encuentras, y que recibas este regalo que Dios tiene para ti. Señor, hoy vengo ante ti reconociendo todas mis faltas, todos mis pecados, cómo he sido también ofensor y que he lastimado a otros y a mí mismo. Y te pido perdón porque primeramente no te he volteado a ver a ti. Hoy vengo ante ti, pues arrepintiéndome por esa vida, arrepintiéndome por mis pecados. Y te pido, Señor, que hoy tomes el trono de mi corazón, que tomes mi vida completamente y me des esa paz y ese perdón y que pueda aprender a perdonar como tú me perdonas y quieres perdonarme. Te pido que tomes mi vida completamente, que tú seas el dueño y Señor de mi vida. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues con esto terminamos el estudio del día de hoy. Nos vemos la siguiente semana y que Dios los bendiga. Nos vemos. Gracias. Gracias.